Confesiones del Matadero de Madrid. Un edificio industrial del siglo XX en el cual se ha visto remodelado sus distintas naves con una intervención para una función cultural, para culminar con ese eje Prado-Recoletos que conforman los otros edificios. Y bueno, hoy hablaremos de la nave 8B. Vamos a empezar con una serie de preguntas acerca de la nave 8B y también un poco sobre todo el conjunto del Matadero y su integración en la ciudad y bueno, un poco cómo se ha llegado a conseguir el resultado final. Empezaríamos preguntándote por qué se ha destinado la rehabilitación del Matadero a diferentes estudios de arquitectura, cada uno que aporta una visión diferente, y no se ha hecho un solo proyecto para que englobe todas las naves. Bueno, es una pregunta que a lo mejor no me corresponde a mí, ¿no? Yo te puedo dar mi opinión, pero la razón real de por qué se han producido los encargos de esta manera, ¿no? Se le han encargado a distintos arquitectos o se han convocado distintos concursos o se le ha otorgado la concesión administrativa a empresas ajenas al ayuntamiento y a otras pertenecientes al ayuntamiento, es algo que que yo no te podría responder, ¿no? Quizás puede resultar interesante un complejo como el Matadero, que aunque tenga una unidad constructiva y estilística, ¿no? Por parte del arquitecto que lo construyó a principios del siglo pasado, que ya sabéis que es pues Luis Bellido, puede parecer interesante que como el planteamiento del ayuntamiento iba a ser un centro de vanguardia cultural, ¿no? A nivel europeo, pues donde se van a desarrollar distintas actividades, desde teatro hasta cine, pasando por actividades de diseño interior, de diseño industrial, de producción artística, pintura, escultura, etcétera, ¿no? Nuevas tecnologías, pues precisamente esa variedad de disciplinas que se van a desarrollar en el Matadero, pues también, en cierto modo, era justificable que cada una pudiera adaptarse a una interpretación distinta por parte de un grupo distinto de arquitectos. Entonces, yo creo que al final el resultado es bastante bueno porque se puede comprobar cómo distintos estudios de arquitectura pues, han intervenido en el espacio interpretándolo desde su propio punto de vista, ¿no? Un poco ajustados también a los usos que se iban a desarrollar en el interior y, por otro lado, adaptándose a su manera de entender la rehabilitación, ¿no? Y al final, todo este complejo de intervenciones heterogéneo, creo que ha funcionado y se convierte en un crisol interesante de planteamientos en cuanto a la rehabilitación, en cuanto a la intervención en el patrimonio, ¿no? No tanto en cuanto a la restauración, que no estamos hablando de restauración, pero sí de intervención en el patrimonio, de revitalización de este tipo de espacios, ¿no? Desde el punto de vista cultural, yo creo que al final ha sido positivo. Probablemente el riesgo es mucho mayor si se encarga toda la intervención a un solo arquitecto. Corres el riesgo de que sus decisiones no sean acertadas y la inversión era tan importante por parte del ayuntamiento y de las empresas que iban a participar, digamos, como concesionarias, que asumir ese riesgo sin diluirlo y ofrecérselo a otros estudios, pues quizás era demasiado aventurado, ¿no? Y más teniendo en cuenta los tiempos que corren, ¿no? Donde siempre es interesante ofrecer oportunidades a un grupo mayor de profesionales, ¿no? En tu caso, que intervienes en varias naves, por ejemplo, la nave 8 y la 8B, ¿buscabas como algo en común entre ellas, algo distinto, o fue surgiendo la idea? ¿Cómo afrontaste al hacer dos naves en un mismo edificio donde hay varios arquitectos actuando? Bueno, nosotros hemos intervenido en 4 de las naves del Matadero y comenzamos interviniendo en torno al 2006, que fue el primer encargo, un encargo menor, un encargo que pensaba ser una intervención efímera y en la que nosotros nos planteamos el proyecto como una intervención efímera, es decir, que podía ser desmontado al cabo de 2 años para hacer algo que pudiera permanecer digno y que resolviera una papeleta muy circunstancial. Entonces, pues en ese sentido el proyecto partió de la intención de la primera institución que se iba a asentar en ese espacio, que era Intermediae, que tenía una filosofía como punto de partida, que era el proceso. Entonces, esta filosofía de trabajo y de relación con la cultura, y sobre todo con la cultura de vanguardia,
que pretendía introducir digamos, establecer una dinámica y una relación entre el barrio y los artistas, o entre los visitantes y los artistas, pues ya era un condicionante de partida importante, ¿no? Por otro lado, la propia tipología de la nave era otro condicionante de partida importante. Y por último, la condición eventual de la intervención era otro condicionante de partida. Esta circunstancia no se daba en el resto de las intervenciones, en el resto de las naves que nosotros abordamos. Entonces, el planteamiento de partida era completamente distinto. Por lo tanto, pues el resultado, o por lo menos nuestras intenciones o nuestras voluntades también cambiaron en el resto de las naves, ¿no?, en las que intervinimos. Por eso, todos estos parámetros hacen que las soluciones sean distintas. Es decir, no existe ni una fórmula, ni un empecinamiento, ni una convicción en una determinada manera de entender la intervención en el patrimonio. Pero tú dirías que sí que hay cierta manera de actuar. Un hilo conductor entre las cuatro intervenciones. Hombre, puede haber un hilo conductor. Sí, puede haber un hilo conductor que quizás se basaba o se ha basado en estas intervenciones en tratar de que el proyecto adquiera grados de libertad y se desarrolle por sí mismo, donde el arquitecto, en este caso el estudio de arquitectura, establezca unos puntos de partida, pero en un momento muy inicial del proceso se desplace, ¿no?, pierda protagonismo en este sentido y deje libertad a esos planteamientos iniciales, a esa filosofía inicial, que digo que es cambiante en las distintas naves y que asume la responsabilidad en la toma de decisiones. Y es esa propia filosofía la que va resolviendo los problemas que se va encontrando. Eso sí podría entenderse como un hilo conductor, es decir, que existe un sistema, una filosofía de trabajo que puede ser asumida por todos los agentes que trabajan en la obra y que al final es ella la que, a través del sentido común y de la lógica constructiva y de una relación natural con el edificio al que se enfrenta, la que va tomando las decisiones. Sin embargo, el arquitecto ocupa desde ese momento inicial un papel secundario en todo el proceso. Eso podría entenderse quizás como un punto de conexión entre todas las intervenciones. No se puede formalizar, este punto de conexión, o no se puede entender a través de una imagen o a través de un resultado formal o a través de la utilización de unos determinados materiales, porque no es así. Digamos que los materiales elegidos o los sistemas constructivos que se decidieron en un principio dependen de esas circunstancias cambiantes en cada una de las naves, ¿no? Por tanto, no podríamos visualizar un hilo conductor, pero sí entender que existe quizás ese planteamiento, ¿no? Ahora queríamos dirigir un poco la pregunta hacia la situación del matadero, no solo la situación física, sino también social, comprendida dentro de Madrid-Río y como final del eje cultural de Castellana y los diversos museos que existen en Madrid. Uh-huh. ¿Eso ha influido en el discurso arquitectónico? ¿Consideras que solo con el matadero ya se ha acabado la cosa o habría que seguir actuando de esta manera y haciendo más núcleos culturales en ese eje? Yo creo que los núcleos culturales o los espacios culturales se tienen que producir de manera espontánea, ¿no? A partir de una demanda. No se pueden plantear los espacios culturales como imposiciones administrativas o imposiciones políticas o digamos decisiones de particulares, sino que se tiene que producir producto de una demanda social. Cuando esto es así, el éxito de la intervención es segura, porque digamos que existe un grupo social que lo está demandando, que lo necesita y que seguro lo va a utilizar, ¿no? Es decir, esto es un tema de regulación con la densidad de la propia ciudad, ¿no? Tenemos un límite de espacios culturales o tenemos unas carencias de espacios culturales. Cuando eso sucede es positivo que se abran las puertas o se favorezca la aparición de estos centros, pero mientras eso no suceda, no tenemos por qué seguir fomentando la cultura, digamos, fomentando los espacios culturales de una manera inducida, ¿no? De una manera impostada o de una manera, digamos,
que proceda desde los despachos, ¿no? Sino que tiene que proceder de la demanda social. En el caso del eje del Paseo del Prado, que termina de una manera virtual, porque yo todavía no acabo de entender esa relación, es un paseo en Madrid que realmente no se produce, ¿no? Que es más una voluntad política que una realidad urbana. Es decir, la gente no camina con objetivos culturales por toda la Castellana y termina en el Matadero, sino que hace otro recorrido, coge el metro, bueno, pues utiliza el autobús o va en coche, por lo tanto ya se rompe ese eje, ¿no? Es decir, no es un eje real cultural, es un eje más conceptual o virtual, ¿no? Yo creo que sí, el Matadero está relacionado con Madrid-Río desde un punto de vista de regeneración urbana, y es un complemento perfecto a la recuperación de la ciudad de Madrid, a la antigua ribera del río Manzanares, ¿no? Con la aparición del Parque de Madrid-Río, esta intervención que me parece, por otro lado, bastante brillante y que ha saneado todo ese barrio de Madrid, dotándolo con este espacio cultural o dotacional que es perfectamente complementario con ese paseo. Es decir, este paseo ha atraído mucha gente que no pertenecía al barrio a pasear por esos lugares, y como complemento aparece este centro cultural, que yo creo que es esta simbiosis gran parte del éxito de todo este entorno urbano, y no tanto entendido como el final de un eje cultural que probablemente esté ofreciendo cuestiones culturales o ofertas culturales que no son complementarias. Es decir, el que va a ver el Museo del Prado muy probablemente no tenga la intención en ese mismo día de visitar el Matadero, ¿no? Digamos que son objetivos culturales distintos, ¿no? Nos gustaría saber tu opinión sobre la intervención en estos tipos de edificios y las rehabilitaciones que se están dando en edificios antiguos de Madrid, sobre todo la complejidad que implica, ¿no?, el rehabilitar un patrimonio, como en este caso un patrimonio industrial, con sus características tan marcadas, y las decisiones que se deben tomar a la hora de afrontarlo, ¿no? O diferenciarse, vincularse. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión sobre lo que se está haciendo, o mi opinión sobre lo que se debe de hacer, o mi opinión sobre lo que nosotros hemos hecho, es que son temas muy distintos y muy... por ejemplo, el primero es un poco complicado, ¿no? Es decir, me tendría que sincerar demasiado aquí y no sé ¿crees necesaria una intervención en un patrimonio? ¿Y cuánto de complejo consideras el actuar en él? Yo creo que es necesario el planteamiento de ofrecer nuevos usos en el patrimonio abandonado. No necesariamente en el patrimonio histórico, ni necesariamente en el patrimonio con un cierto valor arquitectónico, pero sí en espacios construidos que ahora mismo puedan estar en desuso. Creo que eso es un planteamiento necesario y creo que eso es algo que deberíamos de entender de manera natural, independientemente de que nos cuestionemos su valor arquitectónico, su valor histórico, patrimonial, etc., ¿no? Es decir, el simple hecho de que un edificio ya esté construido y haya supuesto un gasto energético en el pasado, y es un espacio del que ya disponemos, es razón suficiente como para que debamos de plantearnos un posible aprovechamiento de ese espacio, una posible revitalización de ese espacio. Entonces, yo creo que cualquier intervención en este tipo de espacios, sin necesidad de que sean interesantes, es positiva. Digamos, lo complicado es interpretar qué usos o qué planteamientos nuevos se pueden introducir dentro de ese espacio, ¿no? Digamos que esa podría ser nuestra reflexión como arquitectos, ¿no? Como los arquitectos debemos de reconsiderar nuestra profesión, y una de las reconsideraciones es precisamente esa. No la necesidad imperante de intervenir, sino la necesidad, creo que ética, de
precisamente de revitalizar ese tipo de espacios, ¿no? de otorgarle unos nuevos usos, que no pasan necesariamente por la intervención, que no pasa necesariamente por la acción, que no pasa necesariamente por la redacción de un proyecto y la rehabilitación de ese espacio. Probablemente con movimientos muchísimo menores y probablemente con actitudes, digamos, más tranquilas frente al espacio al que nos estamos enfrentando, lleguemos bueno, pues a poder aprovechar esos espacios sin necesidad de producir un gasto energético superfluo. Basta con probablemente liberarnos de prejuicios, ¿no? Por entender que hay determinadas situaciones a las que no estamos acostumbrados, por ejemplo, bueno, pues un revoco, ¿no? Una pintura, un rodapié, que en ocasiones no es necesario, un determinado acabado que en otras ocasiones tampoco es necesario. Si somos capaces de prescindir de esas cuestiones y de entender que el edificio no necesita estar terminado, sino que simplemente es un proceso más dentro de su evolución, ¿no? Pues seremos capaces de poder habitar esos espacios sin pensar si son bonitos o son feos, ¿no? Quizás el valor debería de ser entender si tal y como están son útiles o no lo son, ¿no? Y eso forma parte quizás de nuestro adiestramiento, es como una especie de bueno, pues de ese lo que antes entendíamos como un refinamiento estético, ¿no? O una cultura estética, ahora deberíamos de entenderlo como un refinamiento ético o una cultura ética, ¿no? No tanto como una cultura estética. Es decir, no nos debería de importar en este sentido si es agradable o no es agradable, si es feo o no es feo, si es bonito o no es bonito, ¿no? Sino más bien si es aprovechable o no, ¿no? Si es más interesante poder aprovechar ese espacio en términos económicos y en términos funcionales que demolerlo y construir un edificio nuevo, ¿no? Y en esos términos, ¿cómo has abordado la intervención en el Matadero, que es un edificio histórico con un carácter industrial muy fuerte? Ese límite o esa imposición, ¿cómo ha hecho que cambie tu forma de proyectar ahí? Pues básicamente entendiendo que nosotros como arquitectos no somos los protagonistas de la intervención y entendiendo que nuestro trabajo no es ni el principio ni el final de la historia de ese edificio. Entonces, considerando que ese edificio comienza a vivir la primera década del siglo pasado, ¿no? Del siglo XX, y que todavía no ha finalizado su vida, nosotros no somos ni más ni menos que un paso más dentro de ese proceso. Entonces, entender esto es muy importante, porque nuestro trabajo no da por concluido absolutamente nada, sino que digamos que entra a formar parte de la historia y de la vida de ese edificio. Al entrar a formar parte de la historia de la vida de ese edificio, leemos en el mismo rango todos los sucesos y todas las circunstancias que le han sucedido al edificio a lo largo de su historia, y ninguna de ellas nos parece deshonrosa, ¿no? Es decir, que digamos, cualquier etapa de su vida aparece reflejada en el proceso y no es tapada, ¿no? Y no es ocultada por nuestra intervención, y nuestra intervención no pretende ser finalista. Por eso todas las heridas que ha podido sufrir el edificio a través de nuestra intervención también aparecen reflejadas en el resultado de nuestro paso por el espacio, especialmente en la primera intervención, en Intermediae. A partir de ahí, bueno, pues el caso de la nave 8B, que es de la que estamos hablando, es completamente distinto, y queremos entender que es bueno, pues un problema de oportunidad, ¿no? Un problema de oportunidad, no un proyecto que nace de la oportunidad. Es decir, nos encontramos unas tejas y cualquier persona en su sano juicio pensaría que es más interesante aprovecharlas que tirarlas a la basura. Es básicamente bueno, pues el planteamiento del proyecto. Tenemos una pregunta acerca de eso, porque pensamos que
el azar no es, o sea, digamos que la oportunidad esa no es azarosa, sino que viene determinada por tus inquietudes o por tus conocimientos acerca del objeto encontrado, de las acciones de Antonio Pérez. ¿En qué te basas a la hora de la elección de un material y por qué las tejas? A ver, bueno, muchas veces y en algunos de los proyectos que hemos hecho en el estudio, lo que nos han dicho es, ¡ay, qué bien está, qué interesante!, ¿no? Pero eso lo podría haber hecho cualquiera, ¿no? Bueno, para nosotros es un halago que nos digan, eso lo podría haber hecho cualquiera, ¿no? Porque eso nos aproxima más al sentido común. Es decir, bueno, pues si se aplica el sentido común en este tipo de proyectos, probablemente entendamos que cualquiera tiene acceso a plantear estos proyectos. Pero sí que existe una componente de formación y que existe una componente vital en estas lecturas y en esta toma de decisiones. Es evidente que todo el mundo no ve las mismas cosas. Puede mirar en la misma dirección, pero probablemente no observe lo mismo, ¿no? O su cerebro no procese de la misma manera todo lo que ve, ¿no? Eso es lo que nos distingue a unos y a otros. Y, digamos, este proceso de observación se debe a la experiencia y a la formación previa. Es decir, es una manera de adiestramiento de la lectura visual, ¿no? Es decir, reflexionar sobre lo que estás viendo y darle un sentido. Entonces, muy probablemente esas tejas llevarán ahí, bueno, pues cerca de año y medio, y en año y medio se ha intervenido en 2 o 3 o 4 de las naves, ¿no? Y esas tejas, pues nosotros entendimos que deberían de ser utilizadas. Otros estudios entendieron que no. Otros estudios igual no las vieron, otros estudios sí las vieron y no les interesó. Digamos que no es tan inmediato. Una vez que lo utilizas y una vez que decides bueno, pues, aplicar estas tejas en el interior, parece que resulta bastante natural e inmediato, ¿no? Pero no todo el mundo toma estas decisiones, ni todo el mundo hace la misma lectura de lo que ve. Entonces, digamos que ahí pueden aparecer las diferencias entre unos proyectos y otros, entre unas intervenciones y otras. Es decir, cómo interpretamos lo que vemos, ¿no? Y eso pertenece a lo que probablemente hemos vivido cada uno de nosotros y a quienes han sido nuestros maestros y cómo han condicionado esos maestros nuestra manera de pensar, etcétera, ¿no? En este sentido, por ejemplo, pues el descubrir la teja probablemente viene de algunos viajes a China, donde, mira, precisamente tenemos aquí, que habéis puesto de A3 unas tejas que son de China, que están robadas de una vivienda tradicional, de un pueblo que las metí en la mochila, y por eso están rotas, y donde la teja es muy protagonista en la arquitectura tradicional china, ¿no? Pero la cerámica también es muy protagonista en la arquitectura del último siglo o del siglo pasado, de la tradicional Escuela de Madrid, ¿no? En la arquitectura madrileña, en la utilización de la cerámica a través del ladrillo, ¿no? La reinterpretación de las geometrías clásicas procedentes del Escorial y en muchas ocasiones utilizando la cerámica, que también es heredera del neomudéjar, que está aplicado de una manera un poco más posmoderna, si se puede decir así, en el matadero, ¿no? Digamos, de un posmodernismo mudéjar. Es decir, que al final la historia de los materiales también está presente en nuestra formación, es decir, la conocemos y eso se manifiesta una vez que se ven esas tejas, ¿no? Y que se entiende que existe una relación muy directa con el pasado de Madrid y existe una relación muy directa con otras reinterpretaciones de ese material encontradas en otros viajes y en otros lugares, ¿no? Es decir, y al final pues eso se decanta en una decisión, ¿no? Se puede entender como, o se puede llamar intuición o se puede llamar conocimiento inmediato, ¿no? Pero digamos que cada uno tiene que encontrar esas respuestas, ¿no? En función de su vida. También nos comentaste en alguna ocasión el influencia de tu madre como ceramista en tu vida o en tu forma de entender la arquitectura. Yo no sé si en mi forma, supongo que sí, claro, en mi forma de ver la arquitectura, pero lo que puede ser más inmediato es la relación con los materiales, ¿no?
Mi madre tenía el taller en casa desde que yo era pequeñito y estaba trabajando la cerámica, y la cerámica se trabaja con las manos y estás en contacto constante con el material, ¿no? Y trabajando con él, digamos, utilizando la cabeza y utilizando las manos. Y esa relación directa con el material, pues seguro que sí ha influido a pensar que el material tiene una dimensión mucho más amplia que la que podamos entender, quizás desde un principio, ¿no? Antes estábamos hablando del porqué de estos cubos, ¿no? Y bueno, pues el planteamiento es muy sencillo, es tratar de entender que un volumen exactamente igual, un volumen constante de 6×6, dependiendo del material que utilices para resolver este volumen, pues nos puede ofrecer sensaciones muy distintas, pesos completamente distintos, temperaturas muy distintas, texturas distintas, durezas distintas, colores distintos, ¿no? Y esto solo somos capaces de comprobarlo si lo tenemos en la mano realmente, si lo tocamos, si el propio material nos transmite las sensaciones. Es decir, algo que el observar la arquitectura a través de las fotografías o de las revistas pues no nos puede ofrecer, ¿no? Ni siquiera los dibujos de arquitectura en esos paneles que nos piden para los concursos son capaces de transmitir esto, que yo creo que es tiene un porcentaje de importancia muy superior al que muchas veces nos planteamos, ¿no? Y ese es el gran defecto de los concursos de arquitectura, no poder transmitir este tipo de sensaciones, que son tan importantes en la realidad cuando visitas una obra. Y esa relación con el material sí es muy probable que proceda de mi madre, ¿no? Y luego eso lo aplicas por lo menos en el matadero, ¿no? En la nave 8B, la relación con la cerámica. Hombre, la nave 8B es quizás la más evidente porque el material está muy presente. Sobre todo la teja está muy presente, la propia condición heredada de la teja, es decir, la teja es de cerámica, la teja tiene una forma que es capaz de resolver la impermeabilización de las cubiertas, que utilizada de otra manera nos ofrece digamos otros valores como una absorción acústica interesante, bueno, pues un aislamiento térmico también interesante, una transmisión de la luz en el espacio también interesante y desconocida para nosotros. Pero quizás esa reflexión sobre el material se produce también en la primera obra, en la intermediae, porque quizás una de las cuestiones que más llama la atención al entrar en intermediae es precisamente el peso específico de las grandes piezas de hierro que aparecen colocadas, depositadas en medio del espacio, y que precisamente porque conocemos su peso y precisamente porque lo tocamos y notamos lo frío en cuanto a temperatura que es capaz de generar una atmósfera que nos permite llenar el espacio con menos material del que teníamos previsto, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de economía utilizando las cualidades organolépticas del material, en el primer caso del acero y en el segundo caso pues la cerámica, y estos temas que son tan difíciles de transmitir a través de una fotografía, ¿no? En algún momento también comentas la descontextualización del material, como la colocación de un elemento donde no corresponde. Sí. Eso no es no es una estrategia ni es un capricho, pero sí parte de tratar de no dar por sentados los destinos convencionales ni de los materiales ni de los elementos que utilizamos en la arquitectura. Es decir, nosotros estamos acostumbrados como arquitectos a observar cómo otros arquitectos utilizan determinados sistemas constructivos, determinados materiales y los aplican habitualmente de la misma manera. Pero nuestra obligación es preguntarnos si esos materiales nos ofrecen otras posibilidades. Entonces, ese planteamiento como punto de partida a mí me parece muy interesante y no perderlo me parece muy interesante. Entonces, tratar de buscar nuevos registros a los materiales o a los sistemas constructivos o a los elementos que tenemos que introducir dentro del edificio y al propio edificio, es decir, preguntarnos siempre a lo que nos enfrentamos, preguntárnoslo siempre desde otro punto de vista, ¿no? Distante o alejado del habitual o del convencional, a mí me parece fundamental, porque es muy probable que encontremos registros desconocidos y muy interesantes, ¿no?
y desde luego aprovechables para nuestros objetivos o para los objetivos del edificio, ¿no? o del habitante futuro. Y digamos que no es tanto la descontextualización, como que esa descontextualización aparece por haberse hecho esas preguntas desde otros lugares, ¿no? Desde otros ámbitos, desde detrás, desde encima, desde debajo de la mesa. Es decir, la percepción de esta habitación, ¿no? de este estudio, es muy distinta si nos tumbamos todos en el suelo, seguro. Y a lo mejor nos fijamos tumbándonos en el suelo en algo que no nos hemos fijado nunca caminando erguidos, ¿no? Y nos fijamos pues en las esquinas del techo, y en las esquinas del techo podemos encontrar respuestas, estoy absolutamente convencido, ¿no? Es decir, es mirando desde otros lugares, ¿no? Básicamente, y viajando también tenemos oportunidades de hacer lecturas desde otra perspectiva, de lo que estamos trabajando ahora mismo en el estudio, es decir, es tomar distancia, que también viene muy bien para encontrar soluciones, precisamente por eso, porque nos distanciamos del problema y probablemente lo entendamos con mayor objetividad. Bueno, en tu intervención en las naves que has hecho en el matadero, sí, algunas de ellas te pedían como una finalidad de proyecto que sea un espacio en el que pueda albergar cualquier uso. Sí. O sea, ¿cómo afrontas este reto a la hora de proyectar algo tan complejo, ¿no? Que se pueda tener cualquier cosa? Sinceramente. Sí. Bueno, por ejemplo, en la primera intervención sí existía una cierta intención de que Intermediae, que todavía no tenía muy claro a qué se iba a dedicar, pero sí tenía claro que su filosofía iba a ser el proceso, estuviera dentro de ese espacio. En el segundo caso, en la nave 8B, el ayuntamiento tenía la intención de introducir unas oficinas en la planta de abajo y una sala polivalente en la planta de arriba. Pero sinceramente los usos circunstanciales o las intenciones funcionales del cliente, en este caso, pasaban a un segundo plano. Es decir, nos importaban relativamente poco en función del edificio al que nos estábamos enfrentando, que me parece que es una observación más interesante que la de el futuro uso, porque el futuro uso es circunstancial, tan circunstancial y tan eventual como la normativa, que todos sabemos que tarde o temprano va a cambiar y se va a transformar, y el hecho de que en un futuro se transformen esos usos no tiene por qué afectar a la validez o no validez de nuestra intervención. Por lo tanto, digamos, esos condicionantes funcionales diría que tenían muy poco protagonismo en las decisiones de proyecto, ¿no? Es decir, y esto que no nos oiga el cliente, claro, porque si no, estamos jodidos. Pero casi se te plantearon programas, o sea, un edificio sin programa, ¿no? Una cosa muy libre, muy versátil. No, el programa existía, el programa se tenía muy claro, porque si no la administración sin programa no se aventura a realizar una inversión de este calibre, ¿no? En ninguna de las 4 naves. Es decir, no se lo puede permitir. Es decir, no puede realizar una inversión así sin tener claro para qué lo va a utilizar o a qué se va a dedicar. El problema es que esas decisiones iban cambiando a medida que tú estabas desarrollando o que se estaba desarrollando en el estudio del proyecto, incluso a medida en que se estaba construyendo la rehabilitación, ¿no? Que se estaba interviniendo. Es decir, pues en el caso de las últimas naves, la 8 y la 9, es decir, todos los habitantes futuros previstos fueron cambiando a lo largo de todo el itinerario de proyecto y de construcción. Por lo tanto, plantearse la función como un condicionante de proyecto y que si esa función cambie dinamita todo tu planteamiento de proyecto es un suicidio. Entonces, en este sentido pasó a un segundo plano las funciones, y pretendiendo que la intervención fuera capaz de albergar cualquier tipo de función. Básicamente por eso, pero la función y la intención funcional sí existía por parte del cliente siempre desde el principio. El problema es que iba cambiando, iba mutando, ¿no? Ahora queremos preguntarte acerca de una expresión que te hemos oído en algún momento: arquitectura sin arquitecto. Bueno, os lo he dicho un poquito, os lo he comentado un poco al principio, que bueno, esto es una frase radical para
para remover un poco las conciencias, pero no es la arquitectura sin arquitecto, de la que ya se ha hablado muchísimo, ni tiene nada que ver con la arquitectura vernácula, tiene más que ver con la pérdida de protagonismo del arquitecto. Es una actitud en la que el arquitecto desplaza probablemente sus neuras y sus intenciones estilísticas y su capacidad plástica en favor de cuestiones más naturales como probablemente el sentido común o las propias necesidades del edificio al que te enfrentas o las propias necesidades del lugar, ¿no? o lo que es capaz de ofrecerte el territorio en el que tienes que trabajar. Es decir, se trata más de un desplazamiento de todas estas cuestiones que pertenecen al ego del arquitecto en favor de la arquitectura y no tanto de nuestra necesidad de figurar. Ya para finalizar, dentro de la intervención, tenemos entendido que ha estado muy limitada económicamente y por decisiones también del ayuntamiento. Entonces, ¿ha influido esto en la elección de la teja, rescatar ese material que estaba ahí en la obra? En el caso de la teja, no. Digamos, el presupuesto podría haber sido el mismo, ligeramente superior sin teja que con teja, porque el material lo teníamos, pero lo que nos ofrecía la teja era muchísimo mayor mediante su utilización que sin su utilización. O sea, sin la aparición de la teja hubiéramos conseguido con un presupuesto similar bastante menos, ¿no? No hubiéramos alcanzado ese confort térmico, ni hubiéramos alcanzado ese comportamiento acústico, ni probablemente hubiéramos encontrado esas sensaciones que también son importantes al descubrir el espacio. Y eso ha sucedido a través de la utilización de la teja, no utilizando mayor presupuesto, sino probablemente el mismo. Es cierto que las 4 intervenciones estaban muy limitadas de presupuesto y de hecho el recorte presupuestario se fue sucediendo a medida que avanzaba la obra también, ¿no? Y no solo a medida que estábamos planteando el proyecto y a medida que avanzaba la obra. Esa cintura que ha tenido que tener este trabajo ha sido positivo. Es decir, ese planteamiento de partida ha permitido precisamente adaptarse a esas circunstancias cambiantes, tanto como dentro de los cambios de uso que comentábamos antes, como de los cambios presupuestarios, ¿no? Y es precisamente porque el resultado final estaba indeterminado. Es decir, no partíamos de una idea preconcebida sobre el resultado final. Entonces, por lo tanto, el resultado final era algo tan incierto para nosotros como para el cliente, como probablemente para el edificio. Y es precisamente esta libertad que sí podría entenderse como el hilo conductor que preguntabas al principio de la entrevista, es lo que nos ha posibilitado tener esa cintura para enfrentarnos a estos cambios, ¿no? O sea, que quizá un límite, una condición hace que el proyecto se venga arriba y tenga más... los planteamientos de partida y los planteamientos iniciales del proyecto te lo permiten, sin duda. Es decir, si lo que estamos es desarrollando un proyecto que predetermina todas las soluciones desde el propio proyecto de ejecución, es decir, desde los planos, y cualquier intervención durante la obra transformaría el concepto de esos planteamientos, pues seguramente no sería positivo un cambio durante la obra, ¿no? El hecho de entender esos cambios o esos errores o esas circunstancias como algo positivo, desde un principio ha permitido que eso sucediera y que se convirtiera en un valor más del proyecto, ¿no? Es decir, en lugar de una putada, porque cuántas veces pues los arquitectos que en ocasiones hemos comenzado pretendiendo que la obra resuelva a la perfección lo que habíamos planteado en el proyecto, nos hemos cabreado en las visitas de obra, nos hemos enfadado, y una obra era un
suplicio, ¿no? Mientras que en este caso una obra es una fuente de aprendizaje, una obra es un camino interesante, es decir, una obra se convierte en algo apasionante porque tú aprendes en la obra, ¿no? Es decir, no vas a la obra a demostrar lo que ya sabes, ¿no? Y que lo traes completamente parametrizado a través de un proyecto. ¿Cómo ha sido tu relación con la obra, con el ayuntamiento en cuanto a los límites que te puedes dar y en cuanto a digamos, a las eventualidades que se pudiesen resultar en obra, de las que justo comentas ahora que puedes aprender? Pues ya te digo que son 4 obras, ¿no? Y las 4 tienen sus matices y sus circunstancias. Todo comenzó con Intermediae, y Intermediae era un proyecto, una decisión muy urgente que se tenía que resolver en 4 meses, por lo tanto el proyecto tuvo que ser prácticamente inexistente o muy rápido y trabajar durante la obra en el desarrollo del proyecto, ¿no? Con dibujos sobre las paredes, sobre pizarras que colocamos allí en ese mismo lugar. Entonces, digamos que esa circunstancia nos obligó a... Perdona, porque se me ha ido esta, me he perdido con lo de Intermediae. ¿Cuál era la pregunta? Poníais pizarras y como la relación con la obra, con el día a día de la obra, que sí, las decisiones que se van tomando en obra... eran aceptadas o limitadas. Por el propio ayuntamiento, sí, exacto. Como en el caso de Intermediae fue muy rápido, es decir, no hubo una supervisión muy directa y constante sobre la obra porque se produjo rápidamente. Y de hecho, cuando el proyecto terminó, enseguida, a los 15 días, fue reconocido con 2 premios importantes, es decir, por parte de los arquitectos. Entonces esto para el ayuntamiento también ayudó a que lo miraran con mejores ojos, ¿no? Y a que una lectura muy urgente y desde un principio que se podía entender, oye, ¿cuándo termináis esto? ¿No? Este proyecto está sin terminar o no nos gusta, pues esas preguntas se aparcaron porque había sido reconocido muy rápidamente y pues tuvo un éxito social inicial muy rápido. Entonces esto, pues al ayuntamiento también le sirvió para iniciar el camino de lo que hoy sabemos que es el Matadero, ¿no? Y las segundas intervenciones ya partieron de la confianza de haber realizado el proyecto anterior. Entonces los márgenes de libertad fueron mucho mayores porque partíamos de esa confianza, ¿no? De haber demostrado que podíamos hacer algo medianamente decente, ¿no? Entonces, frente a una supervisión más cercana, que no hubiera probablemente que no hubiera llevado a conseguir este tipo de resultados, ¿no? Pues nos sentimos bastante libres, ¿no? Y también, ya para terminar, no solo la relación con el ayuntamiento, sino la relación con el obrero, ¿no? El constructor, el que está ahí, el artesano. Bueno, esa fue importantísima porque, como os digo, casi en el estudio casi no dibujamos por lo menos detalles constructivos y dibujos de excesiva precisión, ¿no? Existe una horquilla bastante importante que es lo que nos permite resolver las cuestiones en obra, y para eso es fundamental consultar y hablar y dialogar con el que sabe, que es el que está colocando los materiales uno encima de otro, uno al lado de otro, y que sabe cómo se unen y que sabe cómo se comportan, ¿no? en cada situación, cómo hay que resolver la llegada a las esquinas, etcétera, ¿no? Pues estas conversaciones se tienen que producir inevitablemente en obra y con el individuo pues que esté colaborando en el proyecto, ¿no? Desde el encargado hasta el peón, pasando por el jefe de obra o por el director de zona de la empresa constructora. Todos tienen que intervenir y asumir la filosofía de proyecto y aportar soluciones durante el proceso. Y son aceptadas casi de una manera democrática, porque caen por su propio peso, ¿no? Una vez que se entiende, se asimila y se asume esa filosofía y todos trabajan en la misma dirección, las soluciones
pueden venir de cualquier agente de los que intervienen, incluso recibir lecciones magistrales de esos profesionales, ¿no? Muchas veces tú no sabes cómo conseguir determinadas situaciones, porque, como te digo, estás aprendiendo constantemente en obra. Y me acuerdo de que esto lo repito muchas veces, pero la verdad es que lo repito porque me marcó bastante, ¿no? Un jefe de obra, no, era un encargado de 60 años, que estaba encima de la colocación de las tejas, y yo en aquel momento ingenuo le decía, oye, colócalas para que parezca que están mal, ¿no? Rugosas, con texturas, etcétera. Y entonces le dije, bueno, colócalas así un poco para que parezca que están mal, ¿no? Que parezca irregular, con texturas. Y me dijo, no, Arturo, las voy a colocar bien porque de torcerse siempre hay tiempo, ¿no? Me dijo, como gran lección de arquitectura. Y efectivamente, el hecho de que estén colocadas por muchas manos, ¿no? Esas piezas, hace que vayan incluyendo pequeños errores, ¿no? Durante todo el proceso constructivo, y esos errores son los que nos interesan y los que producen las texturas que buscábamos, pero siempre con la voluntad de colocarlas bien, ¿no? De colocarlas de manera adecuada, no de colocarlas voluntariamente torcidas. Entonces volvemos a lo de siempre, ¿no? All you know is all a lie, all caught up in paradise, running away from everything real, everything that hurts to feel.